Hola, soy Miriam de la casita de Puches. En esta ocasión hice un pingüino, mide 24 centímetros de las patitas al pompón. Ve el detalle, espero que te guste. Es algo sencillo, pero tú puedes cambiar el color del gorro y de la bufanda. Regálame una manita arriba y un lindo comentario si te gustó mi tutorial. Bueno, si te gusta mi tutorial, porfa. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas o que entres a mi canal y que veas los más de 500 tutoriales que tengo. Y que si te animas a suscribirte, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un video. Ok, sin más, voy a dar la lista de materiales a continuación y nos vemos en el siguiente tutorial. Ok, como ya vieron, hice un pingüino, que creo que nunca había hecho un pingüino, pero a ver, vamos a ver qué tal me sale, aunque ustedes ya vieron que cómo me salió. Voy a utilizar en este tutorial estambre cadeneta y estambre angorita. Porque quería el pingüino un poquito grande, entonces voy a necesitar un estambre cadeneta y voy a utilizar un gancho del número 4 para el cuerpo, ¿ok? Entonces el negro, que es del cuerpo del pingüino, y el amarillo para las patas y el pico son en cadeneta, ¿ok? Luego el angorita lo voy a usar para lo que es la bufanda y el gorro. Lo voy a hacer en tono verde con azul, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier color, ¿eh? Eso sí, es al gusto. Y voy a utilizar un gancho del número 3 para tejer esas partes. Y el blanco, que a pesar que sea para el cuerpo, lo voy a hacer con un estambre delgado para que no se vea feo. El color blanco va a ser para la pancita y la carita del pingüino, ¿ok? Entonces, eso también lo voy a tejer con un gancho del número 3. ¿Cuánto voy a usar? La verdad no tengo idea. Tengo 100 gramos de estambre negro en cadeneta y como 25 gramos o menos de 25 gramos de amarillo. Ustedes ya supieron qué tipo de ojos usé. Si no sé si los de 1 centímetro o de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Son botones estilo hongo. Y creo que es todo. Ok, entonces vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Se me había olvidado pedirles un pompón, pero creo que sí se los pedí, ¿verdad? El color es el que ustedes gusten, pero sí necesitamos un pompón para la gorra, ¿ok? Ok, comenzamos con el estambre negro. Lo pongo en una cajita que compré para que, de esas que son para guardar ropa, y ahí echo mi estambre y ya no se me sale cuando voy jalándolo. Vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Para las que son del extranjero y hablan otros idiomas, una disculpa de antemano. Si llegan a ver una palabra rara, es que utilizo el traductor de YouTube, entonces sí se me sale un poquito de las manos, pero una disculpa. Ok, continuando después de eso, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Ok, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo,
un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento 6 veces. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, de la vuelta 8 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Ok, así. Voy a marcar la vuelta 8 y entonces tejo de la vuelta 8 a la 20 punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En cada vuelta lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Ok, ya terminé hasta la vuelta 20. Vamos a hacer en la vuelta 21 una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Ay, espérenme. Ahí está. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24, ya es la última, vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Vamos a terminar, remato y dejo estambre para unir la cabeza. Ok. 2 puntos bajos, una disminución.
Ok, ya quedó el cuerpecito. Ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a ocupar el mismo color negro. Y vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Por qué estoy haciendo así la cabeza y no lo estoy haciendo con la continuidad del cuello? Porque si lo hago así, esta parte de arriba se va a ver con remate y es lo que no quiero. Quiero que se vea bonito, aunque va a llevar gorro, ¿no? Pero no sé, pero puedes igual hacerlo al revés. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, esta parte de la cabeza ven que es casi un circulito. Bueno, de hecho es un círculo. La técnica son utilizar múltiplos de 6. Si se fijan, estoy usando múltiplos de 6 para que salga perfecto el círculo. Para que no les falle y ustedes quieren hacer su propio patrón, esto es muy importante para que les salga perfecta la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Ay, perdónenme. Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 14. Así. Ok, en la vuelta 15 ya rellené, si se fijan. Ay, perdónenme. Hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. A ver si me sale porque, ay, no sé, siempre tengo dudas. Y ya cuando van agarrando forma es cuando digo, ah, no, sí va bien. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces
y me va a dar un total de 24 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a cortar y voy a rematar. Quito esto. Ya lo rellené bien. Bueno, según yo, ¿verdad? Entonces, vamos a unirlo al cuerpo. De una vez. Ay, espérame que el relleno se pega mucho al estambre y es donde tengo que estar pasando un diurex, o sea, una cinta adhesiva, y hacerle así para quitar todo. Y más cuando es negro. A ver. Vamos a unir punto a punto el cuello con la cabeza. Como son 18 puntos bajos de cuello y 18 de cabeza, no hay pierde. Entonces, aquí donde termine y donde está el estambre, ¿ok? Lo uno punto por punto y regreso. Miren. Agarro una cadenita del cuello y una cadenita de la cabeza. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, ya hice la patita. Entonces, vamos a hacer esto. Necesitamos hacer los 3 dedos por separado. Dos van, dos sí los rematamos, pero el tercero es para unir los dedos. ¿Ok? Entonces hacemos 4 dedos flojitos, o sea, sueltos, para hacer las 2 patitas. Y 2 van para unir, cada uno para unir los otros 2. Entonces, vamos a enseñarles cómo hacer los dedos. Vamos a tejer 2 cadenas y tejo 6 puntos bajos en la segunda cadena. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y vamos a hacer esto. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Van 2. Y van 3. Cierro con un punto deslizado, volteo y en la vuelta 3 hago punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo, remato el dedo y me queda así. Hacen 2 rematados y el tercero lo dejan con el estambre. Lo tejen y regresamos. Ok, ya que tenemos los 3 dedos y uno sin rematar, vamos a hacer esto. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Tomo el otro dedo y tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Tomo el otro dedo y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Y me brinco al otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y brinco al último dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, ya uní los dedos. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 27 puntos bajos. Los tejo y regreso. Subí con una cadena y tejo punto por punto. Los tejo vuelta 5 y 6 y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 9 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vamos a rellenar, pero van a rellenar primero los deditos. Van de uno en uno y luego ya rellenan lo demás. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 12, punto por punto, relleno y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé hasta la vuelta 13. Digo 12, perdónenme. Vuelta 12. Voy a hacer la vuelta 13. Es una cadena y voy a tejer 9 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y vamos a rematar dejando estambre para poder cerrar la patita. Creo que me pasé de relleno, ¿eh? Ah, no, está bien, está bien, está bien. Es que las quiero gorditas. Entonces, las remato y regreso. ¿Ok? Yo creo que las voy a pegar, las patitas. No las voy a coser, las voy a pegar para que queden bonitas. Y entonces, mire, yo ya terminé y voy a rematar. Y dejo estambre para cerrar el hoyito. Así. Remato. ¿Qué onda, hermosa? Es que está mi perrita aquí, que quiere jugar. Todo el tiempo quiere jugar. Ay. Es para mí. Entonces hago esto. Como que hilvano entre punto y punto. ¿Qué? Espérame. Oh. Así. Y entonces al final ya hago esto. Jalo y vamos a rematar. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, esto va a quedar pegado al cuerpo. ¿Cómo ven? Lo pegamos de una vez para que vaya agarrando. ¿Cómo ven? Vamos a intentarlo.
Voy a pegar esta parte, este cuadrito. Dejo libre los dedos y un poquito de los dedos. Así. Ay, no le atino. Ahí está. Entonces las pongo. Dejen, hago esto. Las pongo y trato de que el cuerpo quede en la mitad. ¿Sí? Entonces vamos a esperar tantito así sosteniéndolo. Y vean que estoy bajando el muñeco para que agarre. Lo voy a dejar secando y regresamos a hacer las aletas. Ok, miren, está costándome mucho que pegue. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy pasando una puntada abajo de la patita. Es que sí me está costando. Y se está levantando. Ay. Y vean cómo se está viendo. Entonces hago esto y atravieso el amarillo. Y es que le digo a mi esposo que esto no me gusta, que se vea la puntada. Por eso no lo quise hacer, pero no tengo opción. Pero puedes ponerlo oculto. A ver si aquí agarra. Y paso otra vez. Y así. Entonces hago una a esta altura y otra hasta acá. Y remato. Vean, remato. Sí, porque creo que mi material está muy... como que tiene mucho acrílico, o ¿cómo le llaman? El estambre, y no está pegando el silicón. Entonces, si tú tienes otra forma de pegarlo, pues sí, utilízalo. Pero yo no quería que se notara la puntada. Vean. Y así ya quedó. Entonces ya nada más le hago otra de esta altura y ya. ¿Por qué no? No, sí se está, miren, se está levantando. Entonces tendría que pasar con el amarillo. Otra puntada a la altura del empeine de la pata. Porque si no, sí se va a despegar. Y lo dejé secando y no. Se sigue despegando. Entonces, miren, a esta altura yo voy a hacer otro. Ay. Y es que vean, y se jala el relleno. Es lo que no quería. Pero ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque no. Ahí está. Vean. Entonces hago otro. Ahí mismo. Y vean. Lo voy a cortar. El relleno, porque es que se está saliendo. Ahí está. Y voy a rematar. Y hago esto. ¿Ok? Y así lo hago en el otro lado, porque vean cómo se despega. Y entonces no va a quedar bien. Entonces, a esta altura, así. Y a esta altura del negro. Y paso 2 veces.
Ok. Y aquí vamos a rematar. Y ya quedó. Sí, así ya quedó, ¿por qué no? Y vean, aquí se salió el relleno. Ah, pues es el que corté. Pero no se preocupen, a ustedes no les va a quedar así. Ahorita pongo en el video que no las peguen, sino que las van a coser así. ¿Por qué no? No, se ve feo. No es que se vea feo, se está despegando, entonces no va a quedar. ¿Ok? Aquí está. Ahí está. Y vean, ahora sí ya quedó. ¿Sale? Si las quieren juntar, podemos hacer esto. Vamos a hacer una puntadita aquí y la otra en la otra patita. Y ya con eso. Así. Pellizco aquí y pellizco acá. Bueno, lo jalo primero. Y jalo este. Y jalo. Miren. Y ya quedan las patitas parejitas. ¿Ok? Y ya nada más rematamos. Remato y vuelvo a rematar. Y ya, lo mando a otro lado. Y ya quedó. ¿Ok? Que quiero que se pare solo, pero... Ah, es que me falta el pico. Pero ok. Miren, ya quedó. ¿Cómo me quedan gordos? Ok. Entonces vamos a hacer las aletas. Ok. Miren, ya quedó la aletita del pingüino. Dejen alejo un poco. Y ya jugué con chompis para que ya deje de dar lata. Entonces, miren. Ok, va quedando hermoso. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar el color negro. Y voy a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. Espérenme que quedó feo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego tejo una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Ya voy en la tercera. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya terminé. O sea, mejor ya me sigo. Me ahorro el corte. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos,
un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. ¿Lo tejo y regreso o me quedo? No, pues ya llevo 2, ya llevo 3. Ok, pues ya no tiene caso, o sea, más tarde en lo que corto que en lo que ya. Bueno, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo. Voy en la 2. Ok. 3, 2, 3, 4 y el aumento. Ya llevo 3. Entonces ya, ok. Muy bien. Vamos bien. De la vuelta 6 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, esto sí, ya es más largo. Déjenlo marco porque es negro. Entonces ya saben, como que vamos a ciegas. Ahí está. Ok, de la vuelta 6 a la 12 vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la empiezo con una cadena. Ok, entonces vamos a rematar después del que terminemos, pero dejamos estambre para poderlo coser al cuerpo. Ok, lo tejo y regreso. No se olviden de rematar, pero dejando estambre para unirlo al cuerpo. Ok, miren, vamos a rellenar un poquito, pero un poquito la aleta. Bueno, no sé si se llama aleta. O bueno, pues es que no sé. Disculpen mi ignorancia. Es que no recuerdo el nombre, pero según yo es aleta. Y entonces vamos a coser. No la vayan a rellenar tanto, o sea, hagan de cuenta que nada más le dan la forma, pero no, miren, no está tan rellena. Para que no se quede así como, como avión. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 2, entre la 2 y la 3, vamos a ver, espérenme, dejen, veo qué puedo poner, porque se me resbala. Se me resbala el, a ver, con el vidrio. Entonces, a ver, espérenme que creo que alguien está en la reja. Ay, no era nada, eran las vacas, nada más que Chompy se me pone. Ay, Dios. Ok. Entre la vuelta, es que estaba jugando con ella con la campana. Ok, entre la vuelta 2 y 3 voy a poner la aleta. Ay, es que me agacho y la cargo y le hago como campanario. Entonces se pone alegre. ¿Quién sabe quién era en la puerta? Pero si no le hago caso se pasa ladrando todo el tiempo. Entonces nada más la volteo a ver desde acá, desde el ventanal y ya. Ya como que dice, ay, ya me hizo caso. Tiene que ir a la mitad del cuerpo, como que tantean con la patita, ¿ok? Entonces, así. Y así. Y entonces, ya quedó. Vamos a rematar. Y paso por aquí, por el tejido, la aguja. Y vamos a cortar. Y vean cómo quedó. ¿Ok? Ah, miren, esta es la caja que les digo que compré para el estambre.
Bueno, yo compré esta. A mí me gusta My Melody. Pero hay de las 4. Ahí en Miniso. 129 pesos. Se me hizo barata. Y entonces echas el estambre que vas usando y ya se te va rodando. Y jalas y queda dentro de la caja. Entonces me hizo muy práctico. Entonces, vean. ¿Ok? ¿Cuánto lleva de medida el muñeco? Espérenme. Esa cajita de veras que me salió muy funcional. Ok, vamos a medir. Son 23 centímetros más o menos. ¿Ok? Así. Ah, no, miren, 22. Son 22 centímetros. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y vamos a hacer la pancita y la carita. Eso es con el estambre angorita. Y vamos a cambiar el gancho con el número 3. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y vamos con el color blanco. Ok, vamos a hacer la pancita. Y para la pancita voy a hacer unas, a ver, dejen veo 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, estoy usando el gancho del número 3. Serían 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la vuelta, en la cadena 12, voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo esto y tejo 10 puntos bajos en las cadenas flotantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la última cadena flotante hago un aumento y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, hago un aumento, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tejo 2 aumentos, luego tejo 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. Cierro la vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, luego
11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento. Y cierro la vuelta. Entonces quedamos un punto bajo, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento. Esa es la vuelta 3. Ok, en la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? A ver si no necesita una vuelta más. Pero creo que vamos a ver, ¿sale? Entonces de la vuelta 4 y 5, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Luego tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, agreguemos uno más, 3 puntos bajos, un aumento, y luego tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos, un aumento. Y cierro la vuelta. Yo sé que van a decir, es que de un lado quedó 3 puntos bajos y del otro 2. Pero no se preocupen. Miren, voy a rematar dejando estambre para poderlo unir a la pancita. Cerramos la vuelta. Digo, rematamos. Y vean cómo queda. ¿Ok? Entonces, vamos a unirlo. Ok, miren, van a tratar de que llegue casi al cuello a una vuelta de ahí. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer pellizquito abajo y atravieso el blanco. ¿Ok? Entonces, hago esto. Y entonces voy pellizquito abajo. Ay, espérame. Y atravieso el blanco. ¿Ok? Así lo uno todo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la carita. Para la cara también vamos a ocupar estambre blanco y
y vamos a usar gancho del 3. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Aquí en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo doble, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver. 7 y 8. Así. ¿Por qué? Porque vamos a poner los ojitos aquí. Miren. Ok. Entonces, así. Y vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo unir a la cara. ¿Ok? Entonces, a la cabeza más bien. Ahí está. Y entonces hacemos lo mismo. Un pellizquito abajo, un pellizquito arriba. Pero esta parte de que hicimos sobresalida va a ir en la parte de arriba y casi tocando el cuello va a estar rozando esta parte de abajo. Entonces lo pego y regreso. ¿Ok? Así como pegamos la pancita, igualito, no hay pierde. Así. Ahí. Y traten que esté centrada esta parte. Entonces hago esto. Así. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacer el pico. Déjenme. Estoy pensando. Ok. Vamos a hacerlo con un gancho del número 4 con estambre amarillo. Y vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta.
En la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo. Sí, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Así. Y cierro. Vamos a ver, sí. Y entonces vamos a tejer en la vuelta 3 punto por punto. Son 9 puntos bajos. Remato y dejo estambre para pegarlo a la cara. Es que lo iba a pegar, pero ya vi que no funciona con este estambre. Entonces vamos a tener que coserlo. Pero estoy pensando si coserlo con este estambre o coserlo con hilo de costura, pero no, creo que sí. Entonces voy a rematar. Vamos a rellenar. Así, 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 así. Así. Y entonces voy a unirlo, pero lo vamos a unir dándole la formita así como ovalada, vean. Y que estén en la vuelta 2 del blanco. A ver, así. Entonces hago esto. Así. Así. Y vean. Y dejo una vuelta de blanco libre. Así. Ay. Lo termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y voy a pegar los ojitos. Ok. Así. Veamos. Así. Entonces, vamos a hacer ahora la bufanda y el gorrito. Vamos a comenzar en tono azul. La gorra. Ya saben, ustedes pueden usar cualquier estambre, color que quieran. Entonces, vamos a empezar con... Ay, espérame. Con 2 cadenas.
En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Estoy utilizando el gancho del número 3. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y hacemos un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Entonces, 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ahora vamos a tejer de la vuelta 8 a la 11, punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la comienzo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 11 voy a cambiar el color. A la vuelta 12 voy a cambiar el color. Ok, corto. Y voy a meter el color verde. Doblamos la punta del estambre. Y antes de cerrar la vuelta, miren cómo lo tengo. Jalo y cierro con el verde la vuelta. Jalo el azul. Jalo el verde. Y hago esto. ¿Ok? Y en la vuelta 12 vamos a hacer esto. Una cadena, hago puntos bajos dobles, pero hago 2 puntos bajos dobles, un aumento. ¿Ok? Lo tejo, no cuenten, no es necesario que cuenten hasta donde alcancen. Tejan 2 puntos bajos dobles y un aumento. Un aumento de puntos bajos dobles. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son puntos bajos dobles en cada punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 13 a la 15. Así. Ok, miren, ya rematé y queda así.
que se vería hermoso, ¿no? Pero no. No va a ir así. Vamos a doblar esto. Queda como pirata, ¿no? Más bien como pescador, ¿no? Sí estaría padre. Es quedó bonito. Ay, pues no sé si ponerlo así y pegar el pompón nada más. Quedó bonito y se ve diferente. Bueno, vamos a dejarlo así. Que no era la idea, ¿eh? De hecho, no era la idea. Y vamos a pegar aquí en el mero centro el pompón. Son de los errores que, bueno, no errores, porque no fue error. Miren, ya lo pegué. Son de las cosas que uno hace que luego salen de otra manera. Porque el chiste era que fuera que fuera así, que lo levantáramos así. Y queda su gorrita. Pero salió, bueno, lo voy a dejar así, pero ya saben cómo hacer el de pescador. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta hacer la bufanda. ¿Ok? Pero ya va agarrando forma el pingüinito. Ok, entonces la bufanda la vamos a hacer en verde con azul. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con el verde. Y el gancho del número 3. Vamos a tejer 5 cadenas. Más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. ¿Ok? Entonces, tejo ahí, en la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Entonces, ¿qué les parece si tejo 4 vueltas de un color, cambio de color y vuelvo otra vez? Como ven, 4 vueltas de cada color y vamos a tejer, ¿qué serán? Unas 60 vueltas. Ahorita yo no les voy a decir cuántas, sino se las voy a poner aquí en la pantalla cuántas fueron para que no haya error, ¿ok? Entonces, sí, vamos a hacer bloques de 4 vueltas. Vean, ya es la cuarta. Y antes de cerrar, miren, voy a cortar. Y tomo el color azul. Doblo la punta. Cierro la vuelta, jalo el verde y hago un amarre con el azul. Así. Entonces, yo para entonces yo ya les puse cuántas vueltas fueron. O sea, y ahí vamos a hacer los bloques de 4 vueltas. Subo con una cadena y tejo 4 vueltas en color azul. Lo hago así hasta la vuelta que les puse aquí al final, al principio de este bloque del video. ¿Ok? Giro, subo con la cadena y hago 5 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 bloques de 4. De 4 vueltas cada uno. Y nada más, lo vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer un nudito. Y ya quedó. Ok, yo sí le voy a pegar el gorrito con silicón, ok, para que no se caiga. Y lo puse en lo verde. Ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Y dio 24 centímetros con todo y gorrito. Y las patotas. Espero que les haya gustado el tutorial. Es algo sencillito, pero creo que está bonito para la Navidad. Y espero que les guste. Ya saben que esta parte la pueden bajar si quieren. Pero vean, quedó muy bonito. Bueno, a mí sí me gustó. Espero que te gusten mis tutoriales navideños. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Si no estás suscrito en mi canal, te invito a que veas mis tutoriales y que te animes a suscribirte. ¿Sale? Nos vemos.